¿Ya leyó Timoteo, por cierto? Les dije que leyeran Timoteo, segunda de Timoteo. Gracias Dios, amén. Capítulo 1, versículo 8. Gracias Dios. Vamos a hacer una oración, amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por todos los que estamos aquí reunidos. Queremos que hables a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Oh, Señor, gracias. Tú tienes algo especial para nosotros el día de hoy. Y te pido, Señor, que uses mis labios, mi corazón, y tú trates con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tienen? Dicen amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Avi, no tienes tus audífonos? You have the earphones? ¿Así le pueden ayudar? No sé si alguien va a traducir. ¿Le puede ayudar, por favor? Para que pueda recibir también palabra, ¿verdad? Avi, que está aquí. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos. Así que nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor. Ese versículo que sigue. Ni te avergüences de mí aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de las buenas noticias. Con las fuerzas que Dios te da, porque Dios nos da fuerzas, amén, hermanos. Las fuerzas no son de nosotros, son de Él. Prepárate para sufrir conmigo, amén. Pueden sentarse. Estamos predicando aquí en la carta que le escribió Pablo a Timoteo y hemos visto algunos puntos. Yo quisiera hacer como un tipo repaso. Recuerden que Pablo admiraba la fe de Timoteo, le dijo que tenía una fe, ¿verdad? Sincera, que tenía su abuela Eloida y su madre Eunice. Entonces alaba a Timoteo por esa fe sincera, ¿verdad? Que tengamos nosotros una fe genuina, amén, hermanos. Una fe afirmada en el Señor en todo momento. Luego también le dice que avivar el fuego del don de Dios que había en él, ¿se acuerdan? Avivar el don de Dios, es nuestra responsabilidad personal, avivar el don de Dios, el fuego de Dios que está en nuestro corazón. Luego le dice, le recuerda Pablo a Timoteo que en él tiene el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. En nosotros está ese poder, amén, hermanos, cada uno de nosotros. Y luego dice, le pide aquí, el versículo que leímos en el versículo 8, fue lo que predicamos la vez pasada, que no se avergüence del evangelio ni de él, ¿verdad? Son temas muy importantes. Y lo estaba animando Pablo a Timoteo para seguir adelante, seguir el ministerio. Era un joven predicador, seguir, hermanos, a Cristo. Porque la vida cristiana, hermanos, no es de un año, no es de 2 años, no es de 5 años. Es para toda la vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿Están conmigo? Es nuestro gozo que la iglesia permanezca firme a pesar de todos los problemas y circunstancias que pueda haber en su vida. Que podamos, hermanos, glorificar al Señor vivos o muertos. Amén. Porque qué hermoso cuando alguien muere en Cristo, ¿verdad? Y sabemos que ha vencido al último enemigo, que es la muerte, y ahora está con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor, hermanos? Tu vida cristiana no es nada más para un momento, pero algo, hermanos, que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que se preparara para ¿qué? Para sufrir con él. Algo que no entendemos, hermanos, precisamente es el tema del sufrimiento en la vida cristiana, ¿verdad? Porque sufrimos. Y hay algunas cosas, hermanos, por qué las personas sufren. Y una de las preguntas,
por qué sufrimos es por causa del pecado. Cuando el hombre se alejó de Dios, se apartó de Dios, empezó una decadencia, ¿verdad?, en su vida, de tal manera que la primera familia hubo un asesinato entre hermanos. Caín mató a su hermano Abel. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Entonces, por causa del pecado, hermanos, nosotros pasamos consecuencias, ya sea pecado personal o un pecado en el país o un pecado en un pueblo. Recuerden a Sodoma y Gomorra, como la Biblia dice que mandó Dios fuego, hubo un juicio sobre esta ciudad, hubo una consecuencia, porque la maldad, dice, llegó hasta la presencia de Dios. Si alguien se mete con una persona que tiene SIDA, pues va a ser la consecuencia de su pecado, que tuvo SIDA. Se sufre por consecuencias. Sufrimos también, hermanos, escúchame bien, por justos, por ser buenos. Porque dice la Biblia que Lot, ¿verdad?, que vivía ahí en Sodoma y Gomorra, el sobrino de Abraham, dice que él sufría al ver la ciudad entregada a la maldad. Y nosotros debemos de sufrir, hermanos, al ver la ciudad que está aprobando tantas leyes y tantas cosas, hermanos, en contra de la vida, en contra de la familia. Y Lot sufría. También se sufre, hermanos, por causa de empatía. Empatía es cuando tú te pones en el lugar de otro. Eso que pagaba de pasar, hermanos, en Texas, en ese tráiler que llevaba tanta gente migrante, yo creo que muchos nos sentimos identificados, que muchos cruzaron a lo mejor así de una manera por el desierto, y pudieron sentir el dolor de la familia, el dolor de los padres que lo estaban esperando, de las personas, y se siente, es algo que es una empatía, se sufre por empatía, ¿verdad? A ponernos en el lugar de otro. Y se sufre, hermanos, porque estamos en un mundo caído, ¿verdad? Estamos en un mundo caído, donde a la gente, desde que Adán y Eva se alejaron de Dios, se apartaron y estamos lejos de la gloria de Dios, el hombre empieza una decadencia moral y no le importan los valores y no le importa la vida de otros. Ahora, por codicia, esa persona que manejó el tráiler metió tanta gente, ¿verdad? Por codiciar cosas, llevó a la gente a la muerte, ¿verdad? Entonces, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo, hermanos, donde tenemos relaciones caídas, donde la gente que nos relacionamos tiene una condición caída. Nosotros mismos estamos en una situación caída. ¿Sí me estoy explicando? Lejos de Dios y apartados de Dios. Y también, hermanos, tenemos un cuerpo. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo para vivir para siempre, ¿verdad? Pero cuando ellos decidieron desobedecer, entró la enfermedad, entró la muerte, vivimos en un cuerpo caído. ¿Están conmigo? Sufrimos por eso, ¿verdad? Sufrimos también, hermanos, porque a veces hay cosas que se salen de nuestro control, no tenemos el control de ellas. Pero Dios está en control de todas las cosas. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor, hermano? Que Dios está en control de todas las cosas. Déselo fuerte, déselo al Señor, amén. Pablo, hermano, estaba aquí, fue honesto con sus seguidores, fue honesto con los seguidores de Cristo, con los discípulos de Cristo. Él no les habló de una manera, digamos, para ocultar la verdad, ocultando cosas. Él habló sinceramente a la iglesia. Hechos 14, 21 y 22, ustedes pueden ver ahí que Pablo les habló acerca, dice, del sufrimiento. Dice, después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos, ¿qué, hermanos? Oidores, ¿verdad? O muchos creyentes. ¿Qué hizo Pablo? Léanlo, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué hacía Pablo? Está en la pantalla. Hacía discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es una persona que está comprometida con Jesús, de seguir a Cristo, de aprender de Cristo, de crecer a la semejanza de Cristo. Dice, hizo muchos discípulos. Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, versículo siguiente. Y luego dice la palabra de Dios, donde fortalecieron a los creyentes y los animaron a continuar en la fe. Les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar al reino de Dios. ¿Qué tenía que pasar? ¿Por muchos qué? Sufrimientos, privaciones. En ese tiempo la iglesia, hermanos, estaba pasando por la persecución. Muchos cristianos murieron por causa de su fe, simplemente por creer.
en Cristo Jesús fueron llevados y muertos, a veces el Coliseo Romano, ¿verdad? Muertos como mártires y sufrieron mucho la pérdida de sus pertenencias, la pérdida de sus relaciones, de sus amistades, de sus familiares, ¿verdad? Que los rechazaban por ser cristianos. ¿Están conmigo? Entonces Pablo le dijo, no les habló, hermanos, con mentiras, les habló con la verdad. Y a veces nosotros pues tenemos una tendencia a ocultar cosas, ¿verdad? Simplemente nuestros hijos estamos pasando por una crisis ahorita, una situación económica donde están los precios altos. A lo mejor los tenis que costaban como 50 ahora te cuestan como 100, ¿verdad? Y los hijos piden y dicen, no, pues déjame ver qué hacemos. Pero si le hablas con la verdad, sabes que ahorita no tenemos, pero vamos a ver cómo le hacemos, o puedes ayudarnos también para ver qué hacemos. Empiezan a superar las cosas. ¿Están conmigo? No vivían en Disneylandia, ¿verdad? Vivían en la realidad. ¿Y Pablo qué les hacía ver? Que iban a pasar privaciones y necesidades por causa de la fe. Romanos 8:17. Rápidamente vamos a ver estos versículos, hermanos, son importantes. Dice, así que como somos sus hijos y también somos sus herederos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son herederos de Dios? Una vez escuché un mensaje que decía, como somos herederos de Dios y somos hijos de Dios, aquí se trata de quién llega primero al banco y hace un cheque. Hablando acerca de la prosperidad, ¿verdad? Que tú llegas primero al banco y tú eres coheredero con Cristo. Pero se les olvidó a lo mejor leer la parte de abajo, ¿verdad? Somos hijos de Dios, somos coherederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. Pastor, esto no me gusta, no tendrá otro mensaje. Créame, hermano, que yo estaba luchando mucho por este mensaje. Pero yo sé que le va a bendecir. Mucho le va a bendecir. Yo estaba luchando mucho, hermanos, porque pues uno quiere dar otro tipo de mensaje. Pero cuando tú predicas capítulo por capítulo, versículo por versículo, tienes que predicar ese versículo que es para que la iglesia pueda madurar y puedan aprender todo lo que es el contenido de la palabra de Dios. Y es importantísimo. La gente que cree simplemente en el asunto de la prosperidad y la proclamación y que tú proclamas y tú di, ¿dónde dejamos estos versículos? Tenemos que sufrir con Cristo. Tenemos, hermanos, si queremos entrar y participar de la gloria del Señor, tenemos que aprender a qué, hermanos. Tenemos que aprender a qué. A sufrir con Cristo. Mire, yo le voy a decir algo, usted va a sufrir. Todos vamos a sufrir. La gente que no conoce al Señor sufre. Y sufre más porque no conoce a Cristo. Y donde se refugia es en las drogas, en los vicios, en los placeres, en cosas, hermanos, que, como dijo alguien, ¿verdad? ¿Para qué estás tomando? No, es para ahogar las penas. Pero las penas son buenas nadadoras. De repente ya están otra vez ahí. No se van a ahogar las penas con el alcohol. Pero cuando tú vienes a Cristo, tu vida cambia. Pablo quería, hermanos, aún él dijo, si vamos a ver la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Filipenses 3:10, la vida cristiana, hermanos, hay un objetivo principal. Dice aquí Pablo, le dice, quiero conocer a Cristo, le dice a la iglesia en Filipenses, y experimentar el gran poder que levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte. ¿Pablo era masoquista o le gustaba? ¿Quiero qué? Sufrir con él. Pero fíjese cómo dice Pablo, quiero conocer a Cristo. ¿Qué no conocía a Cristo, Pablo? Sí. Tenía, hermanos, no un Cristo histórico, no un Cristo donde ya conocía toda la historia de Cristo, de todos los mensajes o todas las cosas que se hicieron, los milagros. No un Cristo histórico. Él quería conocer a Cristo íntimamente, en una relación más profunda. Porque yo quiero decirte algo, hermanos, conforme nosotros entendamos y conozcamos al Señor, vamos a hacerle frente a los sufrimientos. Conforme nosotros entendamos y tengamos, hermanos, una
conocimiento. Me gustó el canto que cantaron ahorita los muchachos. Tremendo canto, hermanos. No hay nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor. Cuando tenemos un conocimiento, vamos a responder de una manera. Recuerden ustedes que Job fue probado de una manera tremenda. En un día, dice la palabra de Dios, que murieron sus hijos, sus 10 hijos. Le robaron su ganado, se quemaron las cosechas. Y llegaban los criados y decían: tus hijos estaban haciendo una gran fiesta, y de repente se cayó la casa y les cayó encima. Y Job tenía un conocimiento de Dios que le permitía, hermanos, humillarse ante Dios y reconocer, hermanos, su amor y reconocer todo. Y él dijo, se puso en ceniza y se arrodilló ante Dios y levantó sus manos y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salimos del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Cuántos de nosotros podemos nosotros, hermanos, en verdad, si pasamos una pérdida, hermanos, arrodillarnos y humillarnos delante de Dios y decir: Señor, tú diste, tú me quitaste, sea tu nombre bendito? Si Lot pudo hacer eso, hermanos, nosotros tenemos un conocimiento a veces limitado de Dios, muy limitado. Por todo renegamos. No hemos aprendido a vencer nuestra carne. Nos enojamos fácilmente, nos frustramos y luchamos con nuestras fuerzas. Por eso Pablo decía que él quería conocer el poder de la resurrección. Porque cuando fue resucitado el Señor es cuando su cuerpo estaba muerto, no había esperanza y no había vida, y ahí vino el poder de la resurrección. Hermano, necesitamos conocer a Cristo. Mucha gente va a decir: yo quiero conocer el poder, pero no quiero conocer el sufrimiento. Quiero conocer el poder, pero no quiero sufrir. Pues para conocer el poder de Dios, usted tiene que pasar por la muerte. Cuando ya no tiene fuerzas, cuando ya no tiene dónde, hermanos, hacerse de fuerzas, es ahí donde viene y usted conoce más de la gloria y de la presencia de Cristo Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Es ahí donde tu conocimiento es renovado y es cambiado, hermano. Job tenía un conocimiento limitado de la presencia de Dios, porque él en el capítulo 3 reniega de Dios y maldice el día en que nació. Dice: maldito el día en que nací. Ya su conocimiento había llegado a ese límite. A veces nuestro conocimiento de Dios llega a un límite donde a veces, hermano, no estamos avanzando, no estamos creciendo, no estamos superando las cosas. Y aquí dice la palabra de Dios que llegaron sus amigos y estuvieron ahí hablando con él y lo culpaban, hermanos, porque decían: no, es que quizás tú hiciste esto malo, fuiste injusto, fuiste malo con los trabajadores o con tus hijos. Empiezan a hablar, hermanos, en contra de él. Y Job no había hecho nada. Había una batalla espiritual. Aunque usted no crea y aunque usted no, hermanos, sepa, usted está en una batalla donde usted está haciendo parte de esto. Y Job estaba ahí, hermanos, y su conocimiento limitado lo había llevado a un punto donde estaba renegando con Dios. Estaba ahí limitado. Y luego en los siguientes capítulos dice la palabra de Dios que Dios se le revela y habla con Job. Y yo quiero decirte algo: Dios no está obligado, hermanos, a contestar nuestras preguntas. Él lo que quiere es revelar su carácter para que nosotros crezcamos y maduremos en el Señor. Job, hermanos, habla con Dios y Dios le dice: prepárate y yo hablaré contigo y tú me responderás. ¿Quién hizo todas las Pleiades? ¿Quién hizo el cielo? ¿Quién hizo el mar? Y empieza a hablarle aún el polvo de la tierra, y empieza a hablarle de la soberanía de Dios, del poder de Dios.
Y a pesar de todo lo que había pasado Job, ¿sabe qué dice Job? En los últimos capítulos, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermanos, ¿hasta dónde está nuestro conocimiento de Dios? ¿Hasta dónde está nuestro conocimiento de Dios? Podríamos decir como Job en una situación de crisis: Señor, tú diste y tú quitaste, sé tu nombre bendito. Pero Pablo dijo: Señor, yo quiero conocerte más y participar de tus sufrimientos. Porque es ahí en el sufrimiento, es ahí en esa situación donde podemos conocer la misericordia de Dios, donde podemos conocer el carácter de Dios más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestras limitaciones, más allá de todo, donde Dios nos da fuerzas, donde Dios nos saca adelante, donde Dios podemos sentir su presencia en medio del dolor, en medio de la angustia, y está su presencia ahí, nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Podemos estar ahí, hermanos, conociendo más de la presencia de Dios. Por eso Pablo decía: Señor, quiero conocer el poder de la resurrección. Pero ¿cuántos quieren conocer el poder de la resurrección? Levante su mano. Todos queremos el poder. ¿Y quién quiere sufrir? No podemos quitar esa parte del versículo, pastor, ¿no? Hermanos, estamos pasando algo importante. Yo estaba luchando con este mensaje, pero yo quiero decirle algo, hermanos, es algo vital. Algo que va a hacernos, hermanos, reflexionar y aceptar. Y cuando nosotros aceptamos, hermanos, el sufrimiento como una parte del proceso de Dios y de alguna manera, hermanos, estamos en ese proceso, quiero decirte que vas a crecer y nada te va a mover. Nada te va, hermanos, a quitar del propósito de Dios. Nada te va a desalentar. Por eso Pablo decía en Romanos en el capítulo 8, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada podrá apartarnos del amor de Cristo Jesús. Nada podrá apartarnos. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, nada podrá apartarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él estaba seguro, estaba confiado, porque él conocía a Jesús. Él conocía de él, él conocía, hermano, su gloria, lo anhelaba, lo deseaba, crecer en esa intimidad con él. Pablo, hermanos, en una de las partes escribe, ¿verdad? En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7, usted recuerde que Pablo fue llevado al tercer cielo, ¿se acuerdan, hermanos? Donde vio cosas hermosas, gloriosas. No este cielo, tercer cielo. Quizás el cielo sideral aquí o el cielo de las estrellas, pero hay un tercer cielo donde está la gloria de Dios, donde está la presencia de Dios, y ahí fue llevado Pablo. Hay gente que recibe revelación de algo y luego escribe un libro, se quiere hacer famoso. Pero Pablo no, hermanos. Esto lo guardó por muchos años, hasta que él fue enfrentado por los falsos maestros y dijeron que era una persona débil, que era una persona que no tenía revelación. Entonces él sacó este argumento, él sacó esta revelación que había tenido para defenderse de los falsos maestros. Él dijo que había tenido una revelación, que fue llevado al tercer cielo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Mucha gente no sabe. Algunos dicen que a lo mejor quedó ciego o estaba quedando ciego, porque en una carta dice: mirad con cuán grandes letras les escribo. Pensaban que era carne, pensaban que era, ceguera, pensaban que era malaria, que en ese tiempo había esa enfermedad y la gente se enfermaba y olía mal, ¿verdad? Esa persona, porque en una parte Pablo le escribe a una iglesia, le dice: ustedes han dado su vida y me darían sus ojos y me darían esto para que yo siguiera adelante, porque había pasado, tenía un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás para que me atormente e impedir que me volviera orgulloso. Dios no trata con nosotros cuando nos estamos desviando, cuando a veces hay cosas en nuestra vida para seguirlo a Él y no crecernos, no pensar que somos nosotros, no pensar, hermanos, que somos nosotros los del poder. El del poder es el Señor. Nosotros somos instrumentos de Dios nada más. Y Pablo le hizo reflexionar el aguijón que tenía en su carne. Versículo siguiente dice que Pablo rogó 3 ocasiones distintas, le suplicó al Señor que le quitara ese aguijón. ¿Ustedes se acuerdan de la respuesta? Le dijo, no. Hermanos, yo creo, hay cosas que se escapan de nuestra mente, que se escapan, escúcheme bien, de nuestro mundo, porque estamos en este lado de la eternidad, pero hay algo que está más allá de la eternidad que nosotros no sabemos, y está ahí en donde están los propósitos eternos de Dios y que Él los va a cumplir porque Él es soberano y nada lo va a impedir. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor, hermanos? Porque Él es soberano y va a tratar con nosotros, va a obrar en nuestra vida cosas maravillosas que nosotros a nuestros ojos se escapan y no podemos entenderlo. Pero aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, 3 ocasiones he rogado para que me quite esto el enemigo, pero el Señor. Y lo que dice, cada vez que Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. ¿De qué se jactaba Pablo? De sus debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Él entendió que era simplemente un instrumento. Es por eso que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de la resurrección a veces no lo entendemos, hermanos, porque nos quedan fuerzas. Pero cuando hay pérdidas grandes en nuestras vidas, hermanos, irrecuperables, donde estamos a veces en el polvo, es ahí donde viene el Señor, donde conocemos su carácter, donde conocemos su gracia, su misericordia. Pedro, hermanos, era una persona, un apóstol. Usted recuerda en la última cena que él estaba, hermanos, ya cenando y se estaban despidiendo para irse al huerto de Getsemaní, donde iba a estar el Señor orando con ellos. Y el Señor dijo que lo iban a entregar y le iban a negar. Y Pedro dijo, Señor, yo no te negaré. Jamás, yo daré mi vida por ti. ¿Y qué le dijo el Señor? En Lucas 22:31 dice, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado, si ven más abajo, pero yo he rogado para que tu fe no falte, para que tu fe no falle. Y luego dice, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Él iba a pasar por un proceso. El enemigo, Dios había permitido para sacudirlo, como te digo, para cuando se sacude una cosa, hermanos, es para firmarla, ¿verdad? Cuando sacudes una cosa es para que se le quite lo que está débil, un árbol, ¿verdad? O cualquier cosa una casa o cualquier cosa que se sacude, pues se le cae lo que está débil. Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y aquí hay una oración que no fue contestada a la manera como nosotros pensamos, pero fue contestada al propósito de Dios, porque le dijo, cuando tú vuelvas, afirma a tus hermanos. Porque, hermanos, Pedro iba a negar al Señor, lo iba y maldijo aún, ¿verdad? Cuando estaban golpeando al Señor y lo estaban reconociendo para que él no fuera reconocido. Dice que empezó a hablar maldiciones. Wow, ¿hasta dónde había caído? Dice que cuando, hermanos, cantó el gallo, el Señor se le quedó viendo. Se cruzaron las miradas. Imagínense la mirada de Pedro y la mirada de Jesús cuando el Señor le había dicho que lo iba a negar, pero que él había rogado para que su fe no faltara. Yo creo que aquella mirada se bajó, la mirada de Pedro.
Y el Señor profundamente lo estaba viendo, su amor y su misericordia. Yo creo que le decía: Pedro, te amo, a pesar de todo te amo, yo estoy contigo. Y Pedro, hermanos, negó a Cristo, se fue llorando, dice la Biblia, amargamente. Le pudo mucho, le dolió haber negado al Maestro. Y el tercer día, hermanos, usted sabe la crucifixión, al tercer día el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Y sabe cuál? Cuando resucitó de entre los muertos, en Lucas capítulo 2, versículo 31, le dice a las mujeres que fueron al sepulcro, ¿sabe qué les dice? Díganle a mis hermanos que los quiero ver. Si yo fuera Jesús, le hubiera dicho: ¿cuáles hermanos? Lo habían abandonado cuando más lo necesitaba en la cruz, lo habían vendido, lo habían traicionado, lo habían dejado solo. Y sin embargo él dijo: díganle a mis hermanos que quiero verlos. Tenemos que conocer, hermanos, la misericordia de Dios. Pedro no entendía lo grande de la misericordia del Señor. Usted sabe que cuando después de la resurrección los discípulos van a pescar. Y cuando van a pescar y está Pedro, están los discípulos, hermanos, y no pescan nada esa noche. Y una figura se aparece en la playa y les dice: hijos, ¿tienen algo de comer? Y dijeron los discípulos: no hemos sacado nada. Yo quiero decirte, hermanos, sin Cristo no vamos a hacer nada. ¿Me está escuchando? Sin Cristo nuestras vidas están vacías, nuestras barcas están vacías, nuestras vidas están vacías. Necesitamos su presencia más que nunca. Y luego le dijo: tienen la red para pescar. Cuando tiraron la red, sacaron una gran cantidad de peces, 150 dice la Biblia. Y cuando de repente se miraron, dijeron: es el Señor, porque estaba amaneciendo, no se miraba claramente. Y dijeron entre ellos los discípulos: es el Señor. Y Pedro, hermanos, se fue nadando hasta donde estaba Jesús. Y la Biblia no registra ninguna palabra de lo que ellos hablaron. Yo creo que no tenía Pedro palabra, le había negado. Yo pienso que nada más se le quedaba viendo. Cuando llegaron a la orilla, hermanos, los demás compañeros, el Señor les dijo: vengan a comer. Porque el Señor ya tenía preparado un pez. Mientras nosotros, hermanos, vamos apenas por arreglar nuestros asuntos, el Señor ya lo tiene preparado. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor, hermano? El Señor ya tiene todo listo. Le dijo: siéntense a comer conmigo. El Señor lo que quiere es tener un tiempo contigo, que lo conozcas más. Pedro conocía en cierto nivel la presencia de Dios. Usted conoce, hermano, nosotros conocemos hasta cierto punto la presencia de Dios y al Señor. Pero necesitamos más. Dijo Pablo: yo quiero conocerle más y el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos. Esa parte no me gusta, pastor. Yo mejor me cambio de iglesia. Pues no se puede cambiar de iglesia, pero no sé si puede cambiar la Biblia. ¿O qué hace la gente con estos versículos? Cuando están ahí, hermanos, dice la Biblia que Pedro, el Señor le pregunta 3 veces, porque Pedro le había negado ¿cuántas veces? 3. Y Pedro le pregunta, el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Sabe que aquí, hermanos, se confunde la palabra amor? Porque aquí en Estados Unidos, I love todo. I love my car, I love my cat, I love my dog, I love my hamburger, I love my wife, I love my son. Todo es una sola palabra. Pero en griego la palabra amor había como 5 palabras. Y cada vez que el Señor le estaba diciendo a Pedro si lo amaba, era una palabra diferente. La primera palabra que usó: Pedro, ¿me amas? Pedro, mi fileos. Con amor filial, el amor de hermanos, eso es filial. Mi fileos, ¿me amas como hermano? Y Pedro dijo: Señor, te amo. Y luego le pregunta la segunda vez: Simón, hijo de Jonás,
¿Me amas más que a estos? ¿Me astorgos? Astorgos es el amor de fuerte, de compromiso, de pacto, de hermanos. Dijo, Señor, te amo, astorgos. Y luego la última palabra era una palabra, hermanos, ágape. La palabra ágape es amor incondicional. Dios nos ama, hermanos, incondicionalmente. No importa dónde hayamos estado. No importa, hermanos, en qué condición que le hayamos negado. Nos ama incondicionalmente. Y le dijo, dice la Biblia, la tercera vez que le preguntó, Pedro se entristeció. Y le dijo el Señor, Pedro, me amas incondicionalmente. ¿Sabe qué contestó Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas. Simplemente. Sabes que fallé, que te negué, que maldije. Pero sabes que te amo. Pedro entendió la misericordia de Dios. Ese nivel, hermano, Dios quiere llevarnos a un nivel de comprensión cada vez más profundo cuando pasamos por un sufrimiento, cuando pasamos por un dolor, cuando pasamos por una pérdida. Él nos abraza. No nos rechaza, Él está con nosotros, hermanos. Este mensaje no es, hermanos, para estar tristes, para estar con angustia o mostrar un rostro de tristeza. No, al contrario. Porque cuando tú conoces el carácter de Dios, como dijo Job, Señor, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Porque ahora te conozco más, ahora conozco tu misericordia, ahora conozco tu soberanía, ahora conozco tu poder. ¿Qué área conoces de Dios? Los ángeles no pueden conocer la misericordia, hermanos, porque ellos no han fallado. No saben lo que es el perdón. Qué hermoso, hermanos, cuando venimos al Padre y nos perdona, nos abraza. Cuando hemos negado y malgastado su herencia. Porque malgastamos la herencia del Padre con el hijo pródigo que pidió la herencia cuando su padre no había muerto y fue, la derrochó. Y derrochamos nuestra vida. Derrochamos, hermanos, lo que el Señor nos ha dado. No lo valoramos. Cuando el hijo estaba ahí apacentando los cerdos, se acordó de que en la casa de su padre había abundancia de pan. Dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado. Se levantó el hijo, hermanos, para irse a la casa del padre, dice la Biblia. Y todavía el hijo no había llegado a la casa del padre. El padre ya lo estaba esperando porque tenía todo preparado. Y cuando vio al hijo que venía en el camino, fue a su encuentro. Lo abraza, lo besa, a pesar de que olía cerdo, a pesar de que, hermanos, olía pecado. Lo abraza, lo besa. La misericordia de Dios. Y apenas le dijo una palabra, Padre, pecado, perdóname, hazme, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus criados. Quiero estar en tu casa. ¿Y qué dijo el padre? Traigan el mejor vestido, vista a mi hijo, traigan anillo para su dedo, pónganle anillo, anillo de autoridad de la familia. El Señor lo restauró, lo levantó.
Una vez más el Señor nos levanta, el Señor nos restaura y la misericordia de Dios es grande, hermanos. Es grande, es inmensa, que no entendemos su misericordia. No entendemos su amor. Dijo Pablo, yo quiero conocerlo más. Cuando tú entiendes la misericordia de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios y el sufrimiento, el porqué de los sufrimientos en Cristo, hermanos, tú estás en otro nivel. ¿Me está escuchando, hermano? Job estaba en otro nivel cuando entendió los sufrimientos. Cuando le dijo al Señor y fue honesto con Dios. Le dijo, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dice que el Señor lo restaura, el Señor lo levantó a Job. De tal manera que Job se convirtió en un intercesor. Fue transformado de tal manera que después aquellos que lo criticaban, hermanos, él fue el que pudo orar por ellos. Oró por ellos, hermanos, porque fue transformado en la prueba. Fue transformado en el dolor. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Cuando tú regreses, ayuda a tus hermanos. Cuando uno pasa por una prueba, por una dificultad, es para ayudar a otros. Si pasas por un divorcio, estás pasando por una situación, es para ayudar a otros. Si estás pasando por una situación crítica en tu vida, es para ayudar a otros. Pero tú tienes que restaurar y conocer más del Señor. ¿Cuánto pudiéramos ser como Job en medio de la prueba, de la pérdida, y decir, Señor, tú quitaste? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si a veces, hermanos, el recibo nos trae locos de la luz, ¿verdad que necesitamos conocerle más? Si no estuviéramos confiados. Y ese carácter enojón que no se nos quita. Y estar luchando en la carne con tus fuerzas y no se te va a quitar en tus fuerzas. Sino cuando vengas a Cristo. Y llevarte a la prueba donde a veces ya no te quedan fuerzas. Nuestro ejemplo, hermanos, nuestro ejemplo es Jesús. Primera de Pedro 2, 21 y 24 dice, ya voy a terminar, hermanos, si pueden venir los chicos del piano, dice aquí, Primera de Pedro 2, 21, 24. Mire, hermano, ¿cómo dice la Biblia? Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Wow. Pastor, no nos hable de eso. Vamos a traer maldición, vamos a traer sufrimiento. No, al contrario. Vamos a traer una vida de paz y una vida de victoria. Porque entendemos, hermanos, por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor, hermanos? Dice, dénselo fuerte, déselo al Señor. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió. El versículo que estamos leyendo, por favor. Tal como Cristo sufrió. Dice, aunque eso significa tener que sufrir tal como Cristo sufrió. El otro versículo que estamos en 1 de Pedro 2, 21 y 24. Aunque el versículo 21, pues Dios lo llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es nuestro ejemplo. ¿Él es qué? Él es Jesús. ¿Qué es Jesús? Nuestro ejemplo. ¿Para qué? Para seguir sus pasos. Dice la Biblia que el Señor llevó la cruz por amor. Puso el gozo delante de Él. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el propósito era salvarnos.
cuando vio el gozo que iba a producir su muerte y su sacrificio, dice, Él lo hizo con amor, lo hizo con gozo, llevó la cruz, sufrió el oprobio, sufrió la vergüenza porque nos amaba y nos ama. Sufrió la cruz y Él es nuestro, ¿qué, hermanos? Él es ¿qué? Nuestro ejemplo para que sigamos sus pasos. Que cuando maldecía, dice, cuando lo maldecía no respondía con maldición. Siguiente versículo. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Siguiente versículo. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él estaba, hermanos, tomando nuestras culpas. Dice que Él es nuestro ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermanos, esto no es para que usted esté afligido o esté con una cara de aflicción, ¿verdad? Mire cómo sufre. No, no, al contrario. ¿Sabe por qué? Cuando usted entiende el poder del sufrimiento, cuando usted entiende el poder, hermanos, de la cruz, cuando usted entiende esto, hermanos, usted está confiado, usted está en paz, usted está tranquilo, usted está en un nivel donde nadie lo puede tocar, donde ni las circunstancias, ni los problemas, ni las adversidades lo pueden desanimar, lo pueden desalentar. Por eso la palabra de Dios dice que nada nos podrá apartar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni el peligro, ni la espada, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada creado nos podrá apartar del amor de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Denle un fuerte aplauso al Señor. Nada podrá apartarnos. Quiero conocerle más. Quiero conocerle más. ¿Cuántos quieren conocer más del Señor, hermanos? ¿Cuántos quieren conocer más del Señor? Y acercarse más a su presencia. La Biblia dice en 2 Corintios 4, 8 y 10. Por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Cuántos se sienten presionados por las dificultades? Pero cuando usted conoce el carácter de Dios, dice, pero nos aplastan. ¿Cuándo debe ser una persona que conoce al Señor? ¿Cómo estaba Job, hermanos? Usted lo ve en esa victoria. El cristiano debe ser una persona, hermanos, que vive en victoria, que pasa por un sufrimiento, pasa por un problema, pero sabe quién está confiado, sabe el proceso de Dios en su vida, y sabe que el Señor, hermano, no lo va a dejar. Dice la palabra de Dios, pero todos nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Denle un fuerte aplauso al Señor. Somos derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos quieren decir como Pablo, Señor, quiero conocerte más y quiero conocer el poder de tu resurrección? ¿Cuántos quieren conocerlo? Y quiero sufrir contigo. Bueno, esa parte mejor no me la... No, hermanos, recuerde que conforme usted conozca al Señor, va a ser la respuesta que usted le dé a Él. Vivimos para su gloria. Vivimos para su gloria. Le glorificamos con nuestras acciones, le glorificamos, hermanos, con nuestra vida. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros crezcamos. La vida cristiana no es por un año, no es por 6 meses, no es ni por 10 años siquiera. Es para toda la vida y es para la eternidad, hasta que usted venga y venga Cristo o estemos en la presencia del Señor, hermanos. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Cuántos quieren vivir una vida victoriosa, hermanos? ¿Cuántos quieren vivir una vida victoriosa? Ponte de pie. Aleluya. Qué hermosa su palabra, hermanos. Yo sé que Dios va a traer edificación a su vida, y su vida tiene que ser diferente. Medite en esto, hermano. Lea estos versículos, lea esta palabra, hermanos. Dios tiene un plan en tu vida, en la situación que está pasando tu familia, está pasando tú, está pasando tu vida.
Dios tiene un propósito, pero ríndete a Cristo. Lot se rindió al Señor. Señor, gracias. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Levanta tus manos. Cayeron sobre mí. Te amo, Dios. Gracias por tu palabra. Tus cuerdas Transfórmame. Enséñame a conocerte más. Enséñame a conocer tu misericordia, tu fidelidad, tu soberanía. Tú eres soberano. Llévame a la roca que es más alta que yo. Ahí donde nadie me puede tocar, ahí donde nadie me puede dañar, ahí, Señor, en ese refugio de intimidad, Dios, en esa vida de victoria. Tú tienes un propósito en cada uno de nosotros. Cumple tu propósito, cumple tu propósito, cumple tu propósito. Ríndete al Señor, hermano, ríndete al Señor, hermana. Oh, lo que esté pasando, Él tiene un propósito eterno. Afírmate, afírmate en las cosas de Dios. Levanta tus manos, dale gracias, simplemente dale gracias. Dale gracias al Señor, dale gracias al Señor, dale gracias al Señor, dale gracias al Señor.